Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Gabriela Rengel, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y hoy tendremos una entrevista súper importante porque vamos a hablar un poco sobre lo que es el discurso comunicacional y lo que es su expresión oral. Cabe destacar que estos tienen elementos radiales que lo componen, cómo se produce un segmento radial, periodístico, qué normas legales mayormente regulan la radiodifusión, y para ello vamos a tener a un invitado que es estudiante de Comunicación Social en la sede de Puerto Ordaz de la Universidad Bicentenaria, y para mí será un inmenso placer poder compartir con él esta entrevista. Así que vamos a darle la bienvenida a Josh Hur, que está por acá. Bienvenido, Josh. Hola Josh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal esta experiencia de dos ubistas en esta entrevista? Bueno, Gaby, primero que nada saludarte, gracias por la oportunidad, para mí es un placer, súper encantado y bueno, dispuesto a colaborar contigo de comunicadora a comunicadora. Claro, por supuesto, y siempre será un honor poder compartir contigo porque tú me inspiraste bastante a estudiar en esta universidad y ver todo lo que lleva lo del mundo de la comunicación. Hemos compartido también como animadores, como presentadores en diferentes eventos, y bueno, qué chévere poder compartir contigo esta entrevista. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el discurso y esa expresión oral que tiene mayormente en el ámbito comunicacional. Sabemos que lo acompañan unas ciertas estructuras como lo es la dicción y la oratoria, lo que es la articulación, el ritmo, las pausas, los énfasis que podemos hacer en los medios audiovisuales, los medios visuales, los medios que son solamente auditivos, y cómo llevar ese impacto de estos discursos a ese público, a esa audiencia que nos escucha. Es por eso que vamos a iniciar esta entrevista con unas ciertas preguntitas allí, a ver cómo vamos con esos movimientos. Sería: ¿cómo definirías tú el discurso comunicacional y qué papel juega esa expresión oral para la ejecución de estos discursos? Así que cuéntame qué opinas de esto. Mira, el discurso comunicacional, desde mi punto de vista, es una construcción estratégica de mensajes que busca generar sentido, y el contexto, bueno, dependiendo de a quién va a ser determinado, cómo será determinado este contexto. La expresión oral es clave porque es el vínculo que transmite un discurso, vamos a decir que de forma más directa, y poder saber conectar y llegar. Claro, eso ya son técnicas también de persuasión, en este caso, que es como esas personas les llega tu mensaje, cómo esas personas la perciben, y ese feedback que hay dentro de, en este caso, la audiencia y la persona que dice el discurso, porque es importante conectar con ellos, porque si no conectas es como que un discurso perdido, o sea, no tiene intención. Entonces eso es lo que queremos. Ahora, tú que has participado en animación, has trabajado en radio, en televisión, cuéntame qué elementos tú piensas o qué habilidades claves debe tener un buen comunicador social para expresarse de una manera auditiva o comunicativa en lo que es la radio. Mira, pienso que primero sería una buena dicción, que el mensaje sea claro, que la modulación de la voz sea concisa, sea precisa, que las palabras se puedan entender cada una. Es como yo siempre les digo a las chicas o chicos que yo he podido darles clase de oratoria. Al momento de uno hablar, tiene que tratar de completar las palabras, porque para eso tienen unas letras que dan un inicio y dan un fin. Nosotros, el venezolano coloquial, normalmente cortamos las S y metemos J, pues, en vez de decir pues. O sea, eso entre tantas cosas, pues. Y bueno, el permitir jugar bastante con la emoción y el énfasis en el mensaje o en lo que se está transmitiendo, y acompañarlo con una buena expresión, pues, dependiendo de cómo se esté manejando en el momento. Claro, es que esa es otra de las habilidades, o sea, tu impacto, tu presencia escénica impacta muchísimo a la audiencia. Entonces, si no generas eso, no pronuncias bien las palabras o no tienes un buen mensaje que darle a esa audiencia, es perdido. Entonces, es importante mantener esas técnicas. Hay elementos que también están dentro de los programas radiales, como los operadores, las consolas, todas las antenas, los operadores, que en este caso son ya más que todo de musicalización, los que están pendientes de cualquier de los decibeles de los audios y eso, pero hay que hablar de esos elementos, o sea, cuáles componentes esenciales están en una producción radial que sea totalmente efectiva, o sea, que tú consideras que podría ser un elemento indispensable para poder hacer un programa radial. Mira, primero, tener buena actitud. Claro.
Tener buena actitud, tener esa disciplina de estar a la hora, de cumplir con las pautas, de tener unos buenos aliados comerciales para que por supuesto ayuden a que el programa sea más nutrido. Y los elementos radiales fundamentales para mí son la voz, que es el principal instrumento, el instrumento que es la guía, pues el sentido de la voz, aunque también dependiendo del programa. Si es un programa matutino, cómo manejar el tono de voz. Si es un programa de mediodía, de esos que son suaves, son dulces, hay que también manejar un tono de voz distinto. La música que ambienta y emociona, le da esa chispa, ese toque especial a cada programa. Y por supuesto los efectos sonoros, que si los aplausos, que si la risa, que si el toque, que si la fanfarria, que si la entrada, que si lo que uno llama la tapa de bienvenida, la tapa de cierre. Y bueno, pues la narrativa que enriquece un programa como tal y esos silencios que comunican en el guión. La estructura también es importante, mantener un guión claro, que la gente sepa qué es lo que está escuchando, que conecten con el programa y más que todo pues con el orador de ese programa, de ese espacio. Claro, es que es importante porque por lo menos en la estructura, que digamos que vendría siendo una introducción que te dé esa inducción de lo que es el contenido, lo que tú vayas a hablar en este caso en el programa, el desarrollo que tiene que ser bastante creativo, porque si no es creativo la audiencia se pierde. Entonces es importante mantener ese ranking allí, esa audiencia, para que ese programa se siga llevando a cabo y siga teniendo un buen nivel de audiencias o de oyentes en este caso. Y por supuesto lo que son esos cierres que son más impactantes, cuando uno se despide, cuando uno le da los créditos al presidente, al coordinador de la estación, porque eso es como complementar el programa. Son los datos precisos para que el programa pues funcione y todos sean parte de como dice, pues el operador, el director, el presidente, no sé qué tal, igual que nuestros aliados comerciales, que le dan ese plus de funcionalidad al programa. Claro, y ahora llevando estos elementos de lo que es el programa radial, llevándolo ahora a los discursos, es muy similar. ¿Por qué? Por el momento de persuasión que tenemos que hacer con la audiencia, el momento en el que nos comunicamos con ellos, igual la misma estructura, la introducción, que podría ser una frase, podría ser alguna pregunta, eso también se puede hacer en radio. El desarrollo, lógicamente, porque sin eso no tendríamos un discurso, y esos cierres que son más emotivos, que les llegue a la audiencia. Entonces, ¿cómo tú piensas también, en tu estilo o tu manera, cómo combinarías esos elementos de radio con elementos en un discurso? Mira, para mí la combinación debe ser armoniosa, debe haber como un compás en todo, y por ejemplo, una voz pausada, con música suave, puede transmitir esa serenidad, como yo te dije en la parte anterior, de que depende del horario y del programa, vamos a decirlo así, porque como te comenté, si el programa es de esos que son de mediodía, son súper suaves. Es un ejemplo, ¿no? Y pues el dinamismo que tenga el locutor en ese momento con el entrevistado. Claro, es importante, por lo menos en este caso que estamos haciendo acá una tertulia, una entrevista, es importante mantener esa conexión, esa autenticidad a la hora de hacer preguntas, porque lastimosamente si no se tiene ese feeling, digámoslo de esa manera, no se va a conectar a una entrevista. O sea, si no rompes el hielo con el entrevistado, si no haces buenas preguntas, o quizás el entrevistado es una persona muy cerrada y no llegas a tocar sus sentidos, o que él te pueda dar una respuesta fluida, es un poco tedioso a la hora de hacer esa entrevista. Lo mismo pasa en los discursos. Cuando tú haces preguntas en los discursos y las personas no hacen ningún tipo de intervención, es tedioso porque sientes que no está llegando, en este caso, lo que es el mensaje de lo que tú quieres transmitir. Entonces, hay momentos, ahora de que hablamos del discurso y los programas radiales, ¿qué diferencia tú crees que puede haber en un segmento periodístico radial a un formato ya, digámoslo, informativo? O sea, me refiero, hay programas radiales que, como dijiste o mencionaste hace un momento, de música suave, digamos música romántica, los matutinos, los despertinos, los nocturnos, pero hay programas en este caso que son informativos, que tienes que cambiar muchísimo más cómo persuades lo que es el público. Entonces, ¿cómo tú piensas que se podría combinar esos elementos radiales con los elementos periodísticos? Mira, yo, como tú lo dices, toda radio, toda emisora debe tener lo que uno llama la parrilla, su parrilla variada.
puede ser el programa, es más, puede haber hasta programas infantiles los fines de semana, un ejemplo, ¿no? Pero el noticiero siempre tiene que estar allí. Sí. El noticiero es importante, siempre tiene que haber un noticiero, ponte el de la mañana, que la gente en lo que enciende el radio escucha el programa de noticias en la mañana, el del mediodía para actualizar las noticias de lo que ha ocurrido en el día, y en la noche para cerrar todo lo que ocurrió en la mañana, en la tarde, en la noche, y repasar lo anterior. Entonces, allí pienso yo, por como hemos estudiado comunicación social, quien debe ya manejar eso tiene que ser un periodista que, aparte de ser periodista comunicacional, vamos a decirlo, que amante de la parte noticiosa, también tiene que ser un periodista que le guste investigar y que sepa manejar vamos a decir que esta tonalidad, porque es una tonalidad primero neutra y segundo seria. Una seriedad muy, muy, muy imparcial. ¿Ves? Porque, un ejemplo, si toca hablar de política, no puede enfatizarse en un solo tema político. Si toca hablar de religión, tiene que hablar de ambas religiones. Católica o hay alguna discusión sobre el catolicismo y la persona es cristiana, no puede hacer énfasis en que apoya una sola o apoya uno solo. No, todo tiene que ser un hecho noticioso. Claro. Y sin embargo, en las noticias vemos también como esta montaña rusa de tonalidades de voz, porque si voy a dar la noticia sobre un fallecimiento, la tonalidad de voz debe bajar, debe ser muy distinta. Yo creo que hasta el ambiente musical debe ser distinto. Si voy a hablar de una noticia de un medallero olímpico que ganó las Olimpiadas y tal, es celebrar, y también hay que poner una música bastante alegre. Estamos súper felices porque el medallero olímpico fulano de tal representó tal estado, tal país, y para nosotros es una emoción y tal, ok. También cambia cuando hay noticias de farándula rosa, que el noticiero, eso es otro tema. El noticiero tiene sus segmentos o sus divisiones, que está la parte deportiva, la parte de noticiero informativo, y está la parte de noticias rosas, que son que si el cantante, que si la reina de belleza, que si el artista de Hollywood y tal, y ahí la tonalidad también cambia. Sí, bueno, es importante mantener eso como ya es un nivel, digamos, de neutro, porque depende de los segmentos, depende de los programas. Cada comunicador social o cada persona, ya sea locutor, productor o lo que sea, debe mantenerse, digamos, conectado con su programa, o sea, sentir que él realmente es el que lleva la tutela del programa, el que va a dar la información. Entonces colocar que si en un programa donde hay un obituario, colocarse feliz, ¡ay, hoy falleció tal persona! O sea, no es tan profesional, no se mantiene esa ética profesional. No combina. Claro. Entonces, bueno, Josh, de verdad, para mí ha sido un inmenso placer poder hablar contigo lo que es la comunicación social, lo que son los discursos, cómo son su ejecución oral, cómo podemos llevarlos a un programa radial, a un ámbito periodístico, porque sé que eres una persona súper empapada en el tema, que más bien nos inspira a los demás estudiantes que estamos actuales en la UBA a seguir estos caminos comunicacionales. Y bueno, nada, siempre un placer poder compartir contigo. Bueno, Gaby, para mí el placer es mío porque sé que te estás esforzando, sé que estás haciendo lo que te gusta, que es importante, y me encanta saber que aún hay gente que se quiere preparar en este ámbito de la comunicación social, del periodismo, y siempre dispuesto para lo que necesites y dispuesto para informar, para actualizarme, porque nosotros también, lo que ya salimos hace muchos años, tenemos que actualizarnos y saber las nuevas tendencias, saber cómo han avanzado los medios de comunicación, cómo han avanzado las comunicaciones en esta era digital 2.0, y por supuesto, te repito, dispuesto a seguir compartiendo contigo este ambiente de los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, y ustedes gracias por llegar hasta acá. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y dejar un comentario. Chao, chao.